Hoy 20 de julio en Interfaz, ¿sabes cuál es la importancia de la educación superior en el mundo? No te pierdas nuestro reportaje especial del día. Nos visita en el estudio el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, con quien hablaremos de la cédula profesional en línea. Ana Cristina Olvera nos presenta un reportaje especial de su visita a la NASA. En esta ocasión conoceremos el laboratorio flotante neutral. En nuestra sección de movilidad tenemos una invitada que realizó prácticas académicas en la NASA y conoceremos su experiencia en el Centro Espacial Johnson. Javier Aranda nos confiesa que ha leído Poesía Llama, de Homero Aridgis. La Agencia Informativa de Educación de México continúa con la cobertura especial de los primeros Juegos Panamericanos Universitarios en Brasil. No te pierdas la entrevista con Manuel Merodio, secretario general del Consejo Nacional del Deporte de la Educación desde Sao Paulo. La salud de los atletas que participan en esta justa deportiva es de suma importancia. Tenemos una entrevista con el doctor encargado de la delegación mexicana. Conéctate con lo mejor de la información educativa. Conéctate a Interfaz. Comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Bienvenidos a Interfaz, el programa en el que profundizamos en temas educativos de México y de todo el mundo, porque entendemos que la educación es el andamiaje que sostiene todo en nuestra sociedad y aquí se los mostramos de forma divertida e interesante. Yo soy Ana Cristina Olvera y los invito a que me acompañen la siguiente hora y media con temas muy interesantes. Hablaremos de la educación superior en el mundo y en México. Hablaremos sobre el Centro Espacial Johnson de la NASA con una invitada muy especial. Y por supuesto, mis compañeros Omar Cepeda y Lalo Gaitán están en Sao Paulo, Brasil, para los Juegos Panamericanos Universitarios. Y por supuesto le doy la bienvenida también a Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. La educación nos permite introducir a las nuevas generaciones al mundo que hemos construido y que cuenten con las herramientas intelectuales que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, además de desarrollar las habilidades y competencias que les servirán para afrontar diferentes retos a lo largo de toda su vida. Se trata de conocer lo indispensable para poder iniciar una vida plena y exitosa. Sin embargo, es hasta la incursión en la educación superior que elegimos más claramente, entre todas las opciones que existen para nuestro desarrollo académico y profesional, decantarnos por aquello que consideramos constituirá nuestro desarrollo central en la vida laboral y productiva. Y más allá de la vocación y de los deseos de ser un buen profesional, la educación superior es una gran palanca de movilidad social y de desarrollo. Esto implica que puede mejorar nuestras perspectivas de desarrollo tanto a nivel personal como profesional y en términos de ingresos. En ese sentido, se sabe que los alumnos con mayor número de años de formación tienen un salto en las remuneraciones esperadas en su vida. Los estudiantes que terminan la universidad ganan de 3 a 5 veces más que aquellos que solo terminan la enseñanza media. Quienes se titulan de una carrera técnica, por ejemplo, de nivel superior, ganan hasta 50% más que aquellos que no estudian. Pero las universidades en sí mismas están enfrentando una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, pues la globalización implica la posibilidad de aprovechar oportunidades importantes, pero también desafíos en relación con el futuro. Un ámbito que particularmente incide en el desarrollo de la educación superior es el relativo a la revolución científica y tecnológica que se vive en el planeta. La progresión exponencial de los acervos de conocimientos científicos y tecnológicos y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación presentan múltiples oportunidades para el desarrollo de la educación superior, como el Internet, el acceso a bases de datos, la enseñanza a distancia, redes virtuales de intercambio, flexibilidad en los procesos de formación y un largo etcétera. La mayor interacción entre las comunidades académicas permite un proceso continuo de mejoramiento de la calidad educativa. También es responsabilidad de todos los actores involucrados en los procesos educativos tomar estos retos y las oportunidades para desarrollar ventajas competitivas para construir el mundo que queremos alcanzar. Así, la educación superior en México sigue en búsqueda de una mayor equidad y calidad educativa. Los avances están
no se pueden discutir, pero también tenemos un panorama interesante en la educación superior en todo el mundo. Rodolfo Hernández nos preparó un trabajo interesante para conocer más al respecto. Sin duda, la educación es una importante palanca de desarrollo para los países del mundo. Ejemplo de ello es que si cruzas las listas de las naciones más ricas, tomando en cuenta su PIB per cápita, con la de las que cuentan con una mayor calificación en su sistema educativo, existen similitudes. Son los casos de Singapur, Suiza, Noruega, Dinamarca o Islandia. Si bien es importante impulsar el desarrollo educativo desde la primera infancia, también resulta vital poner atención en los siguientes niveles. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la mayor parte de las naciones invierten más en la educación básica. Por ello, hizo un llamado a dotar de más recursos a instituciones encargadas de la educación superior. Una tendencia que ya está tomando fuerza desde el año 2010. Se estima que, al año, los países integrantes de la OCDE gastan en promedio $16.143 en cada estudiante del nivel terciario. Los países que más recursos aportan a la educación superior son los Estados Unidos con 2.7%, Canadá con 2.6% y Corea del Sur con 2.3%. El promedio de la OCDE es de 1.5% del Producto Interno Bruto. Esto en el ámbito macroeconómico. Pero también existen datos que demuestran la importancia de la educación superior para el bolsillo de los individuos. Aquellas personas que completaron la educación terciaria tienen 10% más probabilidad de encontrar un trabajo y ganan 56% más que aquellos que no completaron este nivel educativo. Situación que se agrava en paralelo con el número de grados escolares que hayan sido concluidos por el individuo. Ahora hablemos del número de personas que estudian el nivel superior. En 2016, 43% de los ciudadanos de entre 25 y 34 años de edad que viven en los países de la OCDE contaban con un título de educación terciaria, cifra por encima del 26% registrado en el año 2000. Pero también debemos tocar un tema que preocupa a los especialistas. La matrícula aumenta, sin embargo, la deserción escolar no cede. 1 de cada 4 estudiantes que ingresaron a estudios terciarios no se habían graduado a 2 años de concluir el periodo original del programa. Por si fuera poco, 4 de cada 5 de estos alumnos simplemente abandonó los estudios. Otro punto importante es la oferta educativa. Y es que, en muchas ocasiones, los jóvenes no cuentan con la información o las universidades no tienen los planes de estudio para brindarles la oportunidad de desarrollarse en áreas que, en la actualidad, prometen una mayor inserción laboral. Ejemplo de ello es que en los países estudiados, las carreras relacionadas con los negocios, la administración o el derecho son las más populares. 1 de cada 4 alumnos las elige. 16% optan por las vinculadas a la ingeniería, construcción o producción. Y escuche usted, solo 5% se decanta por las tecnologías de la información y la comunicación, carreras que ofrecen la mayor tasa de empleo. Es de hasta 90% en 1/3 de los países de la OCDE. En resumen, el mundo avanza en el sector educativo. Sin embargo, aún existen desafíos por cumplir, sobre todo en lograr un lugar para todos en la educación superior y en la elección efectiva de las carreras. Son claros los retos, pero también las oportunidades que enfrentamos en lo que respecta a la educación superior y también se vincula estrechamente con la educación continua. Estamos viviendo una era en que las diferentes herramientas y las tecnologías de la información y comunicación, el internet, las conexiones, nos permiten estarnos capacitando todo el tiempo, generar carreras y capacitaciones completamente iguales a nuestros gustos. Así que es muy importante observar las herramientas que tenemos y utilizarlas de manera correcta. Vamos a hacer una breve pausa en Interfaz, pero quédense porque al regresar del corte platicaremos con Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de México. No se vayan. Para hacer frente a las expresiones de racismo, el gobierno de Brasil acordó conceder a jóvenes de color el 30% de plazas de becarios en la administración pública. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP.
Estamos muy felices de que nos acompañe en el estudio, como lo anunciamos, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros aquí en Interfaz. Bienvenido. Gracias, qué amable. Encantado de estar aquí. Bueno, sin duda alguna, el sector de la educación superior es vastísimo, además muy interesante por todo lo que se desarrolla, motor de desarrollo, de investigación, de avances científicos en nuestro país. Y hay un detalle que pues se ha anunciado en los últimos días, que sin duda pues le va hasta cambiar la vida a muchas personas, que es la posibilidad de tramitar y obtener nuestra cédula profesional a través de la red. Platíquenos un poco de esto. Exactamente. El punto es que era una demanda de los jóvenes egresados de la educación superior que buscaban obtener un documento oficial indispensable, que es la cédula electrónica, que tiene la cédula profesional, que tiene efectos de patente para el ejercicio profesional. Es en realidad una suerte de autorización para ejercer la profesión una vez que se demuestra que se han concluido los estudios profesionales. Y desde 1946 se venía otorgando la cédula a través de métodos convencionales de asistir a un trámite en ventanilla que a veces duraba meses. Y la demanda era proveer un servicio ágil, eficiente, seguro, no un servicio que durara meses cuando está en juego el ejercicio profesional de las personas. De ahí que transitáramos en fecha muy reciente, a partir del 16 de abril, a la obtención de la cédula profesional electrónica, ya no solo una cédula convencional en plástico, sino una cédula profesional electrónica que permite pasar de un trámite de meses a minutos. Y esa es una revolución auténtica que le facilita la vida a las personas, le permite eludir trámites burocráticos que son enfadosos, engorrosos, muy molestos, y al mismo tiempo le permite obtener un documento que es indispensable para el ejercicio profesional. Y es que eran verdaderos periodos de meses, hasta 9 meses, para que pudieras tener este documento. Y suena muy fácil, ¿no? ¿Por qué no lo habían hecho antes? Es una cosa, parece muy sencilla lo que pasa a través de estas herramientas como el Internet. Pero ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Cómo se tuvieron que alinear todos pues todas las bases de datos, etcétera, para poder lograr esto? Bueno, en primer lugar, implica una reingeniería de procesos. Una cédula en formato convencional, tradicional, en plástico, implica un largo proceso de 9 o 10 etapas, desde el momento en que la persona paga los derechos por la obtención de la cédula, hasta el momento que asiste en ventanilla, entrega muchos requisitos, cumple con muchos requisitos, se evalúan los documentos, se dictaminan, en fin, un largo proceso que lleva semanas o meses. En contraste con un procedimiento que es muy simple, que puede llegar a durar 5 minutos como máximo una vez que la persona ha pagado los derechos para la obtención de la cédula. Entonces, el primer cambio importante es una reingeniería de procesos. En segundo lugar, implicó una reforma a la normatividad existente que no contemplaba en la expedición de una cédula en formato electrónico, sino solo a través de mecanismos convencionales, y implicó entonces la publicación en el Diario Oficial de reformas al reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Ese que me parece que también es un paso extraordinario e implica otras reformas importantes, entre otras la disposición de las instituciones a transformar sus procesos. Claro. Me parece que la complejidad regulatoria en relación a este tema es la que es en buena medida responsable de muchos de los procesos engorrosos, y de ahí la necesidad de que las propias instituciones no se justifiquen a sí mismas en función de la complejidad de los procesos, sino por el contrario, de la facilitación de los mismos.
Claro, y esto va muy de la mano pues con importantes cambios y revoluciones que se están viviendo en cuestiones como el gobierno abierto, como toda esta compartición de datos o sistemas como la ventanilla única, que se trata de esto, ¿no? De que las instituciones públicas, de las instituciones federales y de todos los órdenes de gobierno compartan información para que todo pueda ser más ágil y más seguro y más efectivo. ¿Por qué es importante que este tipo de procesos se incorporen también a las instituciones educativas? Bueno, entre otras razones porque las hace más eficientes. Al mismo tiempo, un proceso de esta naturaleza que implica la concurrencia de diversas instituciones en lugar de que la persona tenga que acudir a varias ventanillas, desde la ventanilla de pago de derechos hasta la ventanilla propiamente de dictaminación de los estudios, pues lo puede hacer en un solo ambiente y durante unos cuantos minutos, y la eficacia aquí es parte de la construcción de la confianza y certidumbre ciudadana. Un proceso que es engorroso, difícil, molesto, pues genera desánimo, muchas personas dejan de obtener la cédula profesional, incide sobre esas mismas personas y sus oportunidades laborales, y por el contraste un ejercicio distinto, eficaz, eficiente, pues provoca por el contrario el aliento y la posibilidad de hacer las cosas de manera mucho más sencillas. Exacto, e incluso un incentivo para que todas estas personas que se desaniman en alguna ocasión por todos los trámites que se tienen que hacer para conseguir papeles oficiales, pues lo hagan y sigan, ¿por qué no? Además con más estudios. Aquí hay 3 o 4 asuntos que me parece de máxima relevancia. Primero, un trámite que parece simple tiene profundas implicaciones, incluso desde el punto de vista de la equidad. Claro. Una persona de escasos recursos que busca obtener la cédula y de pronto se enfrenta a trámites monumentales, tiene que dedicar tiempo y dinero para poderla obtener, y desde el punto de vista de la importancia que ese tiempo y dinero tiene para la persona de escasos recursos es totalmente desproporcionada. Y ese es un punto importantísimo. Si nos permite, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Esto es Interfaz, no se vayan, estamos platicando con el subsecretario Rodolfo Turán. Continuamos platicando con el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Turán. Nos estaba comentando de aspectos muy importantes por lo cual esta aplicación de la cédula profesional electrónica es verdaderamente revolucionaria. Bueno, tiene beneficios de equidad, como ya lo decía. Las personas de menores ingresos no pueden dedicar tanto tiempo a un trámite y en consecuencia introducirlo implica beneficios desde esa perspectiva, desde el punto de vista de la equidad y la inclusión, porque de esa manera las personas pueden obtener, se les facilita la obtención de la cédula y pueden acceder eventualmente a mejores oportunidades. Un segundo aspecto que me parece crucial es que este procedimiento electrónico no es vulnerable a la corrupción. Con frecuencia escuché quejas acerca del hecho de que el procedimiento anterior implicaba intermediarios que buscaban obtener algunos recursos acercándose a los usuarios del servicio, prometiéndoles menor duración, mayor velocidad en la obtención de una cita en la Dirección General de Profesiones, entre otros. Entonces, tiene una amplia variedad de beneficios, además, por supuesto, del hecho de que disminuye a su máximo el tiempo que las personas tienen que dedicar para obtener la cédula profesional electrónica. No, pues fantástico. ¿Y cómo ha sido la recepción de esta noticia? Muy bien, porque hasta ahora, en aproximadamente 3 meses, se han acercado al servicio para obtener su cédula electrónica alrededor de 300,000 personas que ya obtuvieron la cédula electrónica. 40,000 personas, 45,000 personas han accedido a los diferentes medios para buscar apoyo y orientación sobre el uso de este servicio propiamente y sus características.
y cerca de 177,000 personas han registrado de manera electrónica su título. Además de que las personas pueden, quienes ya tuvieron una cédula electrónica, obtuvieron previamente más de 11,140,000 personas, pueden acceder al servicio y obtener un duplicado en unos cuantos minutos. Entonces, afortunadamente ha tenido una recepción extraordinaria y conforme avancemos propiamente hacia un servicio 100% digital, que será eso a partir del 1 de octubre, creo yo que maximizaremos los beneficios de este servicio que me parece es una auténtica revolución en el sector educativo. Sin duda alguna, subsecretario. Y bueno, ya entrando más en materia, ¿cuáles son los principales logros a destacar y las perspectivas de este sector de la educación superior? Bueno, la educación superior, que es un tema fascinante, como ustedes ya lo han mostrado aquí, es un ámbito en continuo crecimiento. Hay una ampliación extraordinaria de oportunidades educativas. En 1950 aproximadamente estudiaban alguna carrera en México, alguna carrera profesional, no más de 30,000 personas. Hoy en la educación superior se encuentran 4,200,000 personas jóvenes estudiando en este nivel educativo, lo que representa el equivalente a casi 40% de los jóvenes entre 18 y 22 años. Cuando hace apenas 5 años la tasa de cobertura era del orden del 32%, entonces se avanzó casi 8 puntos en los últimos 5 años. 6 años, y creemos que por supuesto México requiere seguir creciendo y ampliando sus oportunidades educativas, y ese es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos en puerta en los próximos años. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior plantea la necesidad de crecer al 50% de cobertura en el 2024 y a cerca de 60% de cobertura en el 2030, aunque México, y debo reconocerlo, no tiene todavía niveles de cobertura como los que tienen algunos países de desarrollo relativo similar, como es el caso de Argentina o Chile, y de ahí la importancia que tiene seguir ampliando y multiplicando las oportunidades educativas. Y sobre todo porque la educación superior es crucial, no solo para que los jóvenes obtengan beneficios personales y al mismo tiempo mejoren sus ingresos y el bienestar de sus familias, sino también porque el país lo requiere. Claro. Un país en donde busca insertarse adecuadamente en la sociedad del conocimiento, solo lo puede hacer con profesionales capaces, competentes, que hayan desarrollado las competencias que se requieren justamente para atender necesidades y requerimientos del sector productivo. Por eso el segundo desafío es hacerlo con calidad. No basta solo brindar oportunidades educativas, sino tienen que ser de la máxima calidad posible, y en eso se ha venido haciendo un esfuerzo considerable en las últimas décadas. Hoy cerca del 55% de la cobertura de la educación superior está adscrita a programas de buena calidad, lo cual implica buenos maestros, buenas instalaciones, buenos programas de estudio, entre otros aspectos. Esos son dos desafíos inmediatos, amén de dos desafíos adicionales sobre los cuales podríamos hablar, por supuesto. Y bueno, además, como lo comentábamos a lo largo del principio de este programa, la educación superior pues ya no tiene solo los retos de la cobertura o de la calidad, sino que se está enfrentando a verdaderos retos que ni siquiera estamos entendiendo totalmente en su totalidad, que nos ponen pues las nuevas tecnologías, la revolución científica, que no sabemos bien a bien cómo captar estas nuevas tecnologías y de alguna forma alinear la educación para que podamos superarlas. ¿Cómo es que México se está preparando para asumir estos retos? Yo le preguntaría, vamos a hacer una breve pausa y al regresar le pido si nos puede explicar cómo es que México nos estamos adaptando a esto. Estamos en Interfaz, regresamos, no se vayan.
El Cristo Redentor fue dañado por un rayo en 2014, cuando perdió la punta de un pulgar. El Instituto Nacional de Investigación Espacial informó que durante esa tormenta, que duró 3 horas, cayeron más de 40,000 relámpagos y rayos. Se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Como lo ven, estamos platicando con el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, y pues estábamos a punto de contestar una pregunta muy interesante. ¿Cómo el sector de la educación superior va a asumir estos nuevos retos que trae la ciencia, la tecnología y pues el desarrollo en general, el cambio de paradigma que se está viviendo en la humanidad? Bueno, la discusión surge por el hecho de que la generación del conocimiento es cada vez mayor, se acelera considerablemente. Hay quienes piensan que en esta época el conocimiento científico tecnológico cambia y se transforma cada 2 o 3 años en determinadas áreas, y frente a esa dinámica muchos se preguntan cuál es el papel de las universidades en el presente y en el futuro, porque piensan que con esa velocidad las universidades y lo que enseñan las universidades se vuelve rápidamente obsoleto. Sí. Y por esa razón hay una discusión actual muy relevante sobre el futuro de las universidades. Hay quienes piensan, por un lado, que las universidades deben de transformar sus modelos educativos y adaptarse a las nuevas circunstancias. Tendrían también que revisar sus planes y programas de manera permanente y con mayor velocidad. Repensar también si el modelo tradicional es el conveniente. Exacto. O eventualmente introducir nuevas modalidades que le permitan a los estudiantes entrar y salir permanentemente con una idea de aprender para toda la vida. Sí. Y finalmente también implica revisar las ofertas educativas convencionales de las universidades para empezar a repensar, para empezar a introducir cambios de enorme envergadura en la oferta educativa. La revolución industrial, la cuarta revolución industrial, está implicando, por ejemplo, el surgimiento de nuevas carreras, entre otros porque la convergencia tecnológica ha propiciado el desarrollo de fábricas inteligentes, entre otros, que implica convergencia tecnológica, como decía, que implica que muy diferentes áreas de muy diferentes ámbitos disciplinarios converjan: la biotecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y muchas otras cosas similares. Y se piensa que hoy en día, de hecho, los jóvenes que entraron a la primaria, los niños que entraron a la primaria hoy, en 18 años, cuando se incorporen al mercado de trabajo, en 16 años, el 65% ingresará a un mundo profesional hoy desconocido, porque habrá carreras que no se conocen y, por supuesto, puestos de trabajo que no se conocen. Y frente a ese enorme desafío, no solo basta ofrecer calidad, sino es necesario repensar auténticamente la función y el papel de las universidades, y además hacerlo con la mayor equidad posible para que el mayor número de personas puedan acceder a esas oportunidades educativas y laborales del futuro. Claro. ¿Cómo es que México está afrontando este reto? Somos un país donde la capacitación, la formación, por ejemplo, de ingenieros es muy importante, y hay muchas instituciones que están asumiendo estos retos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo México está asumiendo esta responsabilidad? Bueno, hoy en día México es quizá uno de los países que más ingenieros produce en el mundo. Vi su cápsula sobre educación superior, donde decían que en promedio en los países de la OCDE el 16% de la matrícula eran ingenieros.
Y en México el 27% de la matrícula son ingenieros. Tenemos sistemas educativos tecnológicos para formar ingenieros. Cada año se forman más de 130,000, 150,000 ingenieros en el país. Y México es uno de los países que más genera y produce ingenieros en el mundo. Sí. Tiene tasas sobresalientes en este renglón y cada vez más se avanza hacia áreas en donde en el pasado no había habido antecedentes recientes. Entonces hoy vemos ingenieros en biotecnología, ingenieros en la inteligencia artificial, ingeniería convencional, industrial, pero ahora aplicada a fábricas inteligentes, entre otros muchos. Entonces, en cada uno de los ámbitos del sector educativo en la educación superior se ha puesto particular énfasis en las áreas que son indispensables para adaptarse a esta nueva transformación e insertarse adecuadamente, como son la ciencia, las matemáticas, la tecnología y las ingenierías. Ya destaqué el caso particular de los ingenieros, pero esa experiencia también se extrapola al resto de las áreas que ya señalé, que en el mundo del idioma inglés se les conoce como STEM, áreas STEM, que son estas 4 áreas que ya señalé. Y bueno, además México también haciendo una importante labor de integración con el sector productivo, ¿no? Con planes, desarrollando planes como de formación dual, poniendo la enseñanza del inglés o de otros idiomas como una prioridad para poder elevar el nivel de competitividad de los profesionales. Bueno, ese es un paso extraordinario. México busca adaptarse a las nuevas circunstancias, buscando, entre otros, formar mejor a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo cual ha implicado la introducción del nuevo modelo educativo, y uno de sus pilares efectivamente es, por un lado, la formación en áreas clave, en aprendizajes clave, entre otros, por supuesto, el conocimiento asociado a las matemáticas, al lenguaje y otras áreas similares, el conocimiento del idioma inglés, sabiendo que el inglés es una lengua franca utilizada en el mundo y que cada vez es más relevante su uso, y la decisión en el nuevo modelo educativo de incorporar el idioma inglés para que los niños, las niñas, los adolescentes, cuando egresen de la escuela tengan un dominio suficiente del idioma inglés, y me parece que son procesos adaptativos a estas nuevas circunstancias fundamentales para que México tenga una inserción ventajosa en la economía nacional e internacional, por supuesto. Áreas en las que se está trabajando arduamente y que veremos sus resultados en algunos años, pero sin duda ha sido una verdadera revolución que se cambie la perspectiva de la educación. Subsecretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en Interfaz. Esta es su casa, ojalá y podamos seguir platicando de muchos más temas. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos en Interfaz, no se vayan. Al regresar tenemos más temas de ciencia, tecnología y, por supuesto, nuestra colaboración desde Brasil en los Juegos Panamericanos Universitarios. No se vayan. La montaña más alta de Brasil es el Pico de Neblina. Se encuentra en la frontera con Venezuela. Mide 2.993 metros. Fue descubierta en la década de 1950. Hoy en nuestra sección Estudiar en el Mundo, en la cual pues conocemos las diferentes formas de estudiar, de tener experiencias académicas, pero también profesionales en distintas partes del mundo. Nos acompaña en el estudio, estamos muy contentos, Isabel Agundis. Ella es estudiante de Ingeniería Mecánica del Santa Barbara City College en California. Y bueno, también, además de estudiar allá y de tener toda una historia para poder llegar a estudiar hasta el Santa Barbara City College, pues realizaste prácticas profesionales dentro del Centro Espacial Johnson de la NASA, y es donde tuvimos la oportunidad de conocernos, y por eso te estamos invitando para que nos platiques, le platiques a toda la audiencia de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México,
¿Cómo ha sido esta experiencia de ser una chica mexicana, pues como cualquiera de nosotros, a tener la oportunidad por diferentes circunstancias de ir a cursar tus estudios profesionales en California y después llegar hasta la NASA? Bienvenida, Isabel. Gracias por tenerme aquí. Sí, pues ha sido todo un proceso desde que me mudé de México a Estados Unidos para poder continuar con ese sueño que yo tenía de ir a estudiar ingeniería allá. Y llegando, yo pienso que uno de los mayores retos que tuve fue pues aprender bien el idioma de una manera más técnica y a partir de ahí pues seguir con todos los estudios que tiene una ingeniería, ya que son un poquito más elevados en nivel técnico a comparación de otras disciplinas. Claro. Y empecé estudiando ahí, apliqué a varias oportunidades, empecé a hacer mi currículum, ya que pues la NASA es muy competitivo la manera de poder llegar ahí y hacer prácticas profesionales. Y participé en un programa que ellos tienen que se llama NASA Community College Aerospace Scholars, que es para los estudiantes de un City College, que es como una escuela técnica en Estados Unidos, no exactamente una universidad. Y ahorita estoy estoy cursando lo que es el árbol general de la ingeniería para yo poderme transferir a la universidad y poder tomar todas las clases que son para ingeniería mecánica. Y pues tuve la oportunidad de participar con ellos, me seleccionaron para ir a Johnson Space Center, ellos tienen su programa en los distintos centros alrededor de Estados Unidos. Y ya estando ahí conocí a los coordinadores, hicimos un par de workshops y tuvimos una competencia de robótica, hicimos algo de networking y pues a partir de ahí yo me preparé muchísimo y a seguir con mi currículum, teniendo más experiencia dentro de mi escuela, dando tutorías, yendo a los centros a hacer horas voluntarias y después pues apliqué y me seleccionaron para poder estar ahí con ellos. Cuéntanos un poquito más a fondo cuáles fueron todos estos requisitos que tuviste que juntar para que la gente entienda, la gente que se pregunta cómo llego hasta la NASA, sepa la complejidad que implica. Sí, claro. Pues primero que nada es hacer algo de experiencia. A ellos les gusta mucho ver las aptitudes de liderazgo, ya sea dentro de tu escuela. Por ejemplo, yo me puse a dar tutorías con uno de mis profesores, yo le ayudo en sus clases de matemáticas. También les gusta ver que tú estás envuelto en la comunidad, que es sumamente importante. Aparte de tus estudios, pues cómo te demuestras como ser humano y como gran líder. Entonces yo empecé a tomar todo ese tipo de oportunidades, lo que me ofrecía ahí en el centro en Santa Bárbara. También participé en varias conferencias en donde tienen expertos, tienen ingenieros ya que están en la industria y te vienen a dar algunos tips de cómo hacer esa experiencia para que tú en verdad puedas aplicar y obtener un trabajo, porque las prácticas profesionales pues prácticamente es un trabajo. Claro. Y es sumamente competitivo. Entonces pues yo me estuve preparando, no nada más es de que ahorita decido y ya mañana aplico ya, ¿no? Sino han sido desde que llegué a Estados Unidos, o sea, ponerme al tanto con todas las materias, estar sumamente bien preparada académicamente con buen promedio, pero también en la parte de las actividades extracurriculares, estar envuelta en lo que me gusta. Eso sí, les gusta saber que tienes distintos hobbies en los cuales pues estás activamente participando. Yo estuve trabajando, estuve yendo a la escuela y pues yo pienso que todo eso sí en verdad se muestra en el currículum y que tienes las aptitudes para poder estar ahí, porque todas las personas que trabajan en la NASA están sobre el tiempo y tienes que poderte enfocar y poder hacer el multitasking, que es lo que ellos le llaman. Entonces fue toda una preparación como de 3 años. Y ya estando ahí, ¿qué fue exactamente lo que hiciste y qué es lo que más te marcó y te impactó? Pues estando ahí estuve participando en 2 proyectos. El principal fue con el NASA Community College Aerospace Scholars, que yo les estuve ayudando en la parte de pues, llevar a los alumnos y todo, ya que así como a mí me habían seleccionado, también nosotros recibimos a varios alumnos. De hecho, tuve la oportunidad también de viajar a Silicon Valley con el mismo programa para poder implementar algunos de los workshops que nosotros tenemos. Y pues eso me abrió muchísimo. Yo estaba en el departamento, me abrió muchísimo la oportunidad, ya que estuve en el Departamento de Relaciones Exteriores. No fue en sí un proyecto muy técnico a lo que es ingeniería mecánica, pero sí me pude dar la oportunidad de conocer pues, a casi todos los que trabajan en la NASA. Y en sí la experiencia, me gustó mucho el trabajo que hice, ya que fue estar en contacto con los alumnos, pero también me gustó mucho el que
del simple hecho de estar en la NASA. O sea, en cuanto pones el pie ahí es como de wow, esto es un sueño hecho realidad. Durante las prácticas esto fue en la primavera, éramos 80 estudiantes los que fuimos seleccionados. Yo fui la única que fui de un community college, entonces por eso también era como, ¿qué onda? Ellos ya están más avanzados con sus clases, yo no tanto. Pero lo bueno es que el programa que ellos tienen para los estudiantes es sumamente amplio y tuvimos conversaciones con astronautas, nos llevaron a todos los laboratorios, tú te podías inscribir así a los tours y pues ir para todos lados y conocer, hacer el networking, comer, te digo, iba al lunch y veías a los astronautas ahí y era sumamente emocionante. Y Johnson se caracteriza por eso, por tener el entrenamiento con ellos. Yo pienso que de todas las experiencias que tuve ahí adentro en los 4 meses, la que más me marcó fue nuestro último día. Tuvimos un juego de kickball con la nueva clase de astronautas. Sí. Y eso fue sumamente increíble porque ahí te das cuenta que en verdad tú puedes llegar a ser como ellos, o sea que son personas convencionales pero que han trabajado duro y han estado haciendo todas sus investigaciones y poniendo todo el esfuerzo para poder llegar ahí, entonces eso pues como que me abrió y dije pues si ellos pueden, ¿por qué yo no? Claro, pues verdaderamente impresionante tu experiencia, Isabel, muchas felicidades. De final, ¿qué le dirías a todos los jóvenes mexicanos que te están viendo y que creen que ellos nunca van a poder lograr hacer este tipo de cosas? Yo digo que claro que sí se puede. Si yo pude, pues todos pueden. Me encantaría ver que la Agencia Espacial Mexicana pues crezca, que se le dé un poco más de apoyo. Yo sé que hay demasiado talento aquí, así como yo soy uno de ellos. Y yo diría, sigue trabajando por tus sueños, sigue echándole ganas a la escuela. Es muy importante el estudio, pero también es importante tus pasiones y tus hobbies, lo que te gusta. Entonces, pues mi recomendación es ve, toma la iniciativa y hazlo, créalo. Perfecto, pues hagámoslo, Isabel. Claro. Muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos pronto y te seguimos porque seguro vas a tener mucho éxito en el Muchísimas futuro. Gracias, Ana Cris. Seguimos en Interfaz, no se vayan, vamos a tener más de la NASA al regresar. Ten, 9, ignition sequence start. Power clear. Roger, roll. Continuamos en Interfaz y bueno, acabamos de platicar con Isabel Agundis, quien estuvo precisamente en el Centro Espacial Johnson de NASA, donde tuvimos oportunidad de visitar en el mes de mayo, y faltaba hablar de este laboratorio muy especial. Se llama Laboratorio de Flotación Neutral y es, en pocas palabras, una alberca gigante. Muchos dicen que es la alberca más grande del mundo techada, y ahí es donde los astronautas entrenan para las famosas caminatas espaciales. Es decir, sí, se meten a la alberca para simular la falta de gravedad del espacio, la microgravedad en el caso de la Estación Espacial Internacional, y poder realizar todas estas tareas y labores que ellos realizan en estas caminatas espaciales, que principalmente son pues labores de mantenimiento o de reparación de algunos de los sistemas de la Estación Espacial Internacional. Ahí tuvimos oportunidad de platicar con uno de los técnicos que desde hace muchos años trabaja, de hecho desde hace 3 generaciones de su familia trabajan en la NASA y en este laboratorio, en donde hay un gran equipo de buzos para poder entrenar a los astronautas. Podemos decir que es la Escuela de Caminatas Espaciales. Vamos a ver lo que conocimos ahí en el Laboratorio de Flotación Neutral del Johnson Space Center de la NASA en Houston. Estamos ahora en el Neutral Buoyancy Lab, un laboratorio que en realidad es una piscina gigante. Muchos dicen que la alberca más grande del mundo. Y adentro de esta alberca están muchas de las partes de la Estación Espacial Internacional. Entonces los astronautas vienen aquí a practicar las famosísimas caminatas espaciales. Vamos a dar un pequeño recorrido y nos van a explicar exactamente cómo se hace todo esto. Hay camarógrafos ahí adentro, también hay algunas personas que se sumergen, como las que estamos viendo aquí de mi lado derecho, para asistir a los astronautas en todo este entrenamiento. Hay alrededor de entre 4 y 5 grupos de astronautas entrenando aquí cada semana, así que vamos a conocerlo. Well, basically the pool is 40 foot deep, 101 foot wide, 202 foot long.
Like I said, we got 2 astronauts in there, and whatever their flight's going to be on the flight, that's what they're training for today. You know, we have different kinds of what we call mock-ups, so we're going to set up whatever's going to be on their flight. So they're in there for 6 hours. We'll get them in the water around 9 o'clock, and they don't get out till 3 o'clock. How much of the space station is? This is probably about a quarter. The space station is huge. They don't even all fit in here. Yeah. It's like I said, it's like a big jigsaw puzzle. It depends what piece they're going to be flying on. So we have to change. Yeah, we change. We take them out and put in. And all we call them mock-ups. It's just a shell. There's nothing inside. They're hollow. Trying to keep them as light as we can, because all the work they're going to do is on the outside. Like, how do you keep them from floating or sinking? Like people and other things? Well, they have weights. You want to walk over here? I'll show you the weight packs. Like these would go around their legs. We put these on their legs, and we would basically put these different size weights and we insert them in here. So, you know, that way we'll know how much weight to put in there to get them down the water. Because once we stick them in the water on that downing stand, if we didn't have these on there, as soon as you disconnect them, they're going to float to the surface like a balloon. Yeah. So we have all these weights on there, and we'll add or take whatever we need, and then we take them down, and we swim them down to the bottom of the pool, and then we take out or add what we need to get them as neutral as possible to simulate space. We have wall cameras all around the pool, but these are critical because in case of emergency, we have to be able to get a face shot, make sure they're okay, make sure they're not passed out or something like that. How many astronauts and divers do you have, like, each week? Well, we usually run about 3 or 4 tests a week, so, and every time we have tests, it's just 2 astronauts. So usually in a week we might have 4, we might have 6 astronauts. It just depends how many runs, because each test always has 2 astronauts on it. We never run with just 1 astronaut in there. And like I said, and every time we put them in there, there's always a team of divers with them, just to help them out and for their safety. The suit, the astronauts are wearing this, it's a LCVG. It's a liquid cooling ventilation garment. You see all the little tubes through there? When they get in the suit, those umbilicals on top of those hoses, there's a connector they put on, and we flow cold water through there. So that way that keeps them from getting hot, because they'll get real hot in there if you don't work as hard. They put that on, that's what they put on first, and then they get in the suits in that. And this is basically what a suit looks like. And it's 3 pieces. It's called the lower torso, the BSC, body shield closure. It disconnects right here. So the astronauts, they'll get in the pants first, they'll stand up, and then the upper torso, they'll be attached to the downing stand, and they'll slide up in there. So when they slide up in there, then we go through the checklist. We put their gloves on, we put the helmet on, and then we pressurize them. And then right before they go in the water, the suit people and 2 people, they put all the tools on they're going to need, and then they go in the water, and the divers get them off, and we swim them down. Let's go this way over here. Okay, see, this is what I was talking about here. See, we have cameras everywhere around the pool, mounted cameras. And these 2 top ones here, the first 2, there's a flow camera on one subject and a flow camera on the other subject, and that they follow them around. As you can see, you know, we have camera shots of everything we possibly can get in there. Wow. And you can hear them talking. And in the other room, the test conductor, he's the one telling them, okay, do this, go to this bolt, turn it 10 times, go over this, do this connector. Have you ever talked to an astronaut after going up to space and oh yes, they come back and they brief us. Yeah, they come back and tell us, you know, what feels realistic, what's different, and all that. Yeah, they always come back and give us a little briefing. And how similar is this? They say it's actually pretty close, pretty similar. The only difference is here you can feel the water drag. Up there, if you just pull yourself, you just keep going. Yeah. Here, you know, if you pull yourself, you stop because of the water drag. But they say it's pretty close. Es otra de las impresionantes partes y labores del Centro Espacial Johnson de NASA, donde, como sabemos y lo comentamos ahorita con Isabela Gundis, es donde entrenan a los astronautas y están encargados de todos los viajes tripulados que llevan personas al espacio, por supuesto la Estación Espacial Internacional. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, todavía nos falta viajar hasta Sao Paulo. Brasil
es uno de los países con mayor diversidad étnica, puesto que existen 241 pueblos indígenas. La Fundación Nacional del Indio señala la existencia de más de 800,000 indígenas. Antes de que viajemos hasta Sao Paulo, Brasil, con Omar Cepeda y Eduardo Gaitán, no nos podemos perder las confesiones literarias de Javier Aranda. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Ana. Qué gusto estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de Homero Aridgis, un personaje pues verdaderamente fundamental para entender la cultura de nuestro país y por supuesto las letras. Si es un poeta, yo digo poeta de verdad. Porque hay muchos sucedáneos de poetas que hacen sucedáneo de poesía que pues, da la impresión de que es lo que no es, ¿no? Pero en el caso de Homero Aridgis, hace poco estaba pensando en una frase de Octavio Paz que dijo cuando Aridgis tenía 22 años, le llegó un libro de poemas de él y, generoso como era Octavio Paz, dijo, es el mejor poeta joven de México. Porque además fue el más joven en recibir el premio Javier Villaurrutia, ¿no? Sí, bueno, era jovencísimo, era un poeta precoz, digamos, tenía muchas lecturas desde su infancia, pero también encontró muy pronto su voz. Es una voz que todavía se escucha en sus últimos versos y es una voz que realmente nos hace ver el mundo de otra manera. Homero Aridgis es un poeta, yo creo que no lo hemos reconocido suficientemente. No sé si porque también ha sido un militante, por ejemplo, en favor de la naturaleza, las mariposas monarca, etcétera, y tal vez eso nos ha desatendido de la importancia de su poesía, o no sé si las pequeñas rencillas de los grupos literarios también lo han hecho a un lado, pero a pesar de lo que sea, Homero Aridgis cada vez que nos entrega un libro nos muestra el por qué los poetas siguen siendo el centro de muchas cosas y tiene que ver con la construcción misma del lenguaje. Homero Aridgis, a pesar de su militancia, no es un poeta panfletario por sus causas. Es un hombre crítico. En sus libros aparece la corrupción, la muerte, el crimen organizado, pero es la voz de un poeta, no es un panfleto. No nos quiere convencer de nada. Quiere compartirnos lo que él asimiló, lo que al poeta le preocupa, lo que le fascina también, como el paso de la luz sobre los cielos. Pero yo creo que no hemos sido suficientemente atentos con su propuesta literaria y en ese sentido él sigue escribiendo, sigue produciendo poemas y los que estamos perdiendo somos nosotros, que no estamos leyendo, me atrevo a decirlo, a uno de los poetas jóvenes más importantes de ahora, aunque sea ya un ochentón. Claro. ¿Cuál es el libro que nos traes específicamente? Este libro se llama mostrar? La poesía llama. Yo le pregunté a Homero por qué llama, en qué sentido, y dice en el amplio sentido. Le digo, es la zarza ardiente. Es la zarza ardiente que arde, digamos, pero también nos llama, nos dice cosas. Y me dice, pues es eso, es un juego, es una imagen. Porque la poesía, dice, no nos damos cuenta, pero está tocando nuestra puerta de manera constante, para que alcemos los ojos a lo alto, para que nos detengamos ante el paso de una caravana de hormigas y no lo vemos. El poeta es capaz de verlo y por eso él considera que la poesía es un llamado permanente. Siempre está ahí, debemos tener la disposición de verlo y no solamente a través de los poetas, sino a partir de la experiencia misma que es la vida. Detenerte, mirar con asombro, acercarte a los objetos y a los seres de otra manera, nos hace entender a poetas tan importantes como Homero Aridgis. Hace un repaso, él dice que toda poesía es un diario íntimo y me gusta mucho que lejos de otros ejercicios de poetas que hacen conjuntos de cosas, por ejemplo, la moda es el crimen, los narcos, y hacen un libro sobre crímenes del narco, etcétera. Él lo que hace es, si es un diario íntimo, es un diario que viene escribiendo desde que era joven, desde que tenía 22 años o antes, y simplemente va jalando algunos poemas que acomodan con otros para ofrecernos algunos capítulos y en un momento dado se hacen un libro. Es lo que hace Homero Aridgis, escribe sin prisa, aunque a veces escribe muy rápido, pero no tiene la urgencia de publicar. Él simplemente va por el mundo, transita por él, se arroba, se espanta,
se mete en él y cuando tiene algo que compartirlo, pues lo comparte con libros espléndidos como La poesía llama. Tiene poemas muy duros, por ejemplo, a un abuelo. Dice, abuelo, nos dijeron que tú nos heredarías la tierra y nos dejaste un montón de sombras y de ropa vieja. No es poco común en estos personajes de la cultura que se vuelvan una especie de diplomáticos de la cultura, ¿no? Que adquieran una dimensión global y que empiecen a conectar los diferentes ámbitos culturales del mundo con los de su país. Es el caso también muy claro de Homero Aridgis en su carrera diplomática y como uno de los gestores culturales internacionales importantes de nuestro país. ¿Cómo ves reflejado esta situación en su obra en específico? Bueno, es el poeta que viaja, es el poeta diplomático, pero es el poeta que siente sobre todo. O sea, no nos hace la crónica de su estancia en Holanda o en París o en donde sea, pero de repente nos llegan imágenes de amigos que conoció, de poetas muertos con los que dialoga a veces entre sueños y los pone en la mesa a través de sus poemas. Entonces, esas cosas a mí me sorprenden mucho. Hay muchos escritores que han sido diplomáticos y termina su carrera diplomática y termina su carrera de escritores porque se vuelven invisibles. En el caso de Homero Aridgis no ha sido así. Él ha mantenido todo trabajo de escritura, todo poeta siempre está dialogando con otros poetas, estén vivos o estén muertos. En el caso de Homero es lo mismo. Él dialoga de manera constante, por ejemplo, con Homero, se lee, lo dice, pero también con contemporáneos de él, Yves Bonfoy, por ejemplo, han tenido una correspondencia y cuando dejan de estar, cuando uno de los dos, sus amigos se fueron, pues simplemente, él construye puentes para recuperar las voces de esos poetas que se fueron. Su presencia sigue siendo tan fuerte que le ayudó, digamos, el haber viajado, pero es miembro, por ejemplo, o es director de una fundación de Swedenborg, que es un poeta muy desconocido para muchos, que es muy importante para autores como Borges, y cuando yo supe que él era el presidente o director general me asombró mucho y le dije, ¿cómo le hiciste? Dice, pues simplemente me puse a leer algunas cosas, me conecté con otra poeta, con otro escritor, y empezamos a charlar y tejieron una red que dijeron, bueno, tú puedes y debes ser quien dirige esta institución. Es un título nobiliario, digamos, es simbólico, pero es muy importante porque él, a partir de sus viajes, ha tejido relaciones que se mantienen. Pues entonces la invitación es a que le demos el valor que merece al que tú llamas el poeta joven más importante de México. Sí, La poesía llama, hay que escucharla. Gracias, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un bonito fin de semana. Igualmente. Con libros y cultura. Vamos a hacer otra breve pausa y ahora sí, vamos a viajar, regresando hasta Sao Paulo, Brasil. No se lo pierdan. Brasil es una república constitucional con 26 distritos federales. La constitución vigente fue promulgada en 1988. Jorge Rubio, bienvenido. Vámonos hasta Sao Paulo. Así es, Ana. Vamos con Eduardinho Gaitán hasta Sao Paulo, que tiene una entrevista con Manuel Merodio. Vamos contigo, Lalo. Amigos de Interfaz, estamos aquí en Sao Paulo, seguimos con la cobertura de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios y tenemos nada más y nada menos que la presencia de un buen amigo de la Agencia Informativa de Educación de México, Manuel Merodio, el secretario general del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil de México. Manuel, qué gusto encontrarnos ahora por acá en esta nueva aventura. Qué gusto, Lalo, pues sí, aquí iniciando apenas la aventura de acreditación de los atletas que van llegando aquí a Sao Paulo, Brasil, con un gusto enorme de recibir a toda la delegación, a nuestros futuros medallistas de México, ¿no? Oye, y ya comienzan a llegar nuestros atletas, comienzan a llegar de a poco, los de la Autónoma de Nuevo León, también los potros de la Autónoma del Estado de México, y en los 7 deportes en los que estaremos presentes, aclimatándonos también, ¿no? Para que tengamos una buena participación, pero hay confianza dentro de la delegación mexicana para conseguir los objetivos deseados y más.
Sí, bueno, tenemos la confianza ahí de que los atletas estuvieron bien concentrados, le pusieron mucha atención a su preparación antes del inicio de estos Juegos Panamericanos. El equipo de fútbol de Nuevo León, el equipo de fútbol del Estado de México se prepararon de forma excelente, vienen en buena forma física, se les ve bien a los atletas, incluso a la gente de atletismo que vienen en relevos, en sus pruebas individuales, se ven muy enteros, entonces yo creo que se va a conseguir el objetivo que planteamos y esperemos que nos vaya por ahí un poco mejor. Y ayer fue un día importante para la Federación Internacional de Deportes Universitarios con sede en América, para el FISO América, con la reunión con el presidente de este organismo. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué es lo que viene para 2019? ¿Qué es lo que se va a trabajar en conjunto con ellos, Manuel? Bueno, tuvimos una reunión ahí del informe de los eventos que ha habido ahora aquí en FISO América. Por ejemplo, en el 3x3 que hubo en El Salvador, donde México tiene ya representación en la Liga Mundial, donde gana el equipo de Centros de Estudios Universitarios de Monterrey, el CEU, gana su pase a China para competir por un campeonato mundial. Se dio el informe de otros eventos que hubo. Por ahí quieren que México seamos los que realicemos el próximo 3x3, que yo le doy un visto bueno, casi les aseguré a un 90% que sí lo podemos hacer nosotros el 3x3 del año que viene. Viene por ahí, vamos al Foro FISO Internacional en Krasnoyar, Rusia, donde yo seré el representante oficial de todo FISO América. Yo me llevo la representación de todos los países para proponer sus propuestas, las necesidades que necesita América para el deporte universitario. Fue una plática amena, incluyendo al vicepresidente de FISO Mundial, que también estuvo presente. Entonces vamos bien trabajando por el deporte en América universitario de forma considerada. Krasnodar en Rusia, ¿cuándo viene? ¿Cuándo estarás viajando? ¿Y cuáles son los días que te vas a reunir con FISO Internacional? Bueno, por ahí estamos saliendo el 2 de agosto, regresamos el 11. Son 8 días de trabajo fuertes, pero estaremos ahí con el presidente Oleg Matesin de la federación y estaremos tratando, ¿no? Es la Asamblea General Mundial, donde México lleva una representación de un voto fuerte, ¿no? O sea, unos temas que traemos ahí de consideración, pero nos va a ir muy bien por allá. Oye, ayer que tuvimos la oportunidad y que te agradezco la deferencia de que nos hayas invitado también a estar presentes en esta asamblea, escuchaba hablar al vicepresidente de FISO Internacional y decía que FISO América se ha convertido, no solamente que ha crecido, ¿no?, sino que ahora ya es un ejemplo para los demás organismos de FISO. Sí, claro, la forma en que estamos trabajando en FISO América es un ejemplo, ya que ellos no tienen estos eventos como nosotros lo tenemos, no existe un Panamericano universitario, no existe lo que hace México. México hoy es un ejemplo a nivel mundial de cómo se lleva a cabo una universidad mundial en otros países, desde las etapas estatales, desde los regionales, la propia Universidad Nacional que convoca, están sorprendidos, ¿no?, que tenemos convocados a 8.300 atletas en una misma ciudad, en 26 deportes diferentes. Llevamos un resumen, de hecho para el Foro FISO Internacional, llevamos un resumen y para mostrarlo, para que vean lo que se hace en México, como se hace aquí en Brasil. O sea, tú ves aquí los Juegos, acabándose esto, en octubre vienen los Juegos Universitarios de Brasil también, que es algo similar como nosotros, ¿no? Entonces manejamos mucha gente, manejamos una forma de trabajar en conjunto con todos los países, que pensaban ellos que toda América no trabajaba. No, sí trabajamos. Se junta, tú ves ahorita aquí a Canadá, ves a Estados Unidos, ves a Centroamérica, ves a todo Sudamérica. Estamos trabajando de forma adecuada. Oye, también vemos un contingente con mucha experiencia, iniciando con nuestra gran abanderada, ¿no?, con Rosa Cook, quien estuvo presente, incluso ganando medalla en Taipei 2017. Sí, Rosa Cook, una velocista de 400 metros planos, de 100 metros planos, de 200 metros planos, que fue medallista en China Taipei, medalla de plata en 4x400, es nuestra abanderada, trae una experiencia enorme junto con Isa Flores, junto con Daniela Aguillón. O sea, son varias que ya estuvieron ahí. Hay varios que también estuvieron en la Universidad Mundial que vienen a aportar más medallas para el país. Y pues México, ya prácticamente para terminar esta entrevista, Manuel, y agradeciendo por supuesto tu tiempo en medio de la ebullición de esta gran fiesta, México de los principales protagonistas, ¿no? Esperemos que estén presentes ahí en el medallero y más allá de hablar de las 14 medallas, que pensemos que sean todavía muchas más, pues México siempre caracterizándose por la gran presencia que tenemos en todo el mundo y en todas las competencias. Sí, claro, ¿no? Ya tenemos una delegación de 172 personas, bien nutrida
familia de gente de experiencia, de gente que puede aportar las medallas. Tú ves a los chavos, excelente vestimenta, cómo están de contentos, un trayecto de viaje de una sola ruta para que no lleguen cansados nuestros atletas. Entonces, pequeñas cosas que marcan una gran diferencia para poder obtener mejores resultados. Y por último, Manuel, que este evento sea uno que una todo el deporte universitario en México, que no haya rencillas, que no haya fracturas, que no haya divisiones, porque los chicos están aquí, porque los resultados se están dando, los resultados se van a dar, y pues esto solamente se puede llegar a través de la unión. Sí, claro, ¿no? Es más sabido que el Consejo Nacional de Deporte y la Educación, el CONDE, es el que une tanto escuelas privadas como públicas, como tecnológicos regionales. Se seleccionan de todas partes los atletas. Trabajamos con calidad, ¿no? La calidad se demuestra al momento que estás obteniendo buenos resultados, y ojalá que en un momento todo el deporte en el país esté unido, desde presidencias municipales, desde gobernaturas, desde todo lo que se enmarca nacional, federaciones, institutos del deporte, y todos trabajando en un conjunto para que el deporte en México sobresalga, ¿no? Perfecto, Manuel, pues te agradezco muchísimo el tiempo, y pues estamos viéndonos en los próximos días, porque aquí vamos a estar seguramente viéndonos diario. Sí, por acá nos veremos. Recuerden que somos universitarios en movimiento por el deporte. Así es. Bueno, pues compañeros, ya escucharon, Manuel Merodio, secretario general del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación. Yo me despido por lo pronto, pero seguimos aquí en la cobertura desde Sao Paulo para estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios aquí en Brasil. Un abrazo a la distancia. En unos minutos les platicaré lo que va a haber este fin de semana y sobre todo también el día de hoy. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con más sobre Brasil. Estamos de vuelta en el estudio de Interfaz en la Ciudad de México, pero en realidad en espíritu y con nuestros compañeros Omar y Lalo estamos en Sao Paulo, Brasil, en los Juegos Panamericanos Universitarios. Jorge. Así es, Ana, nos sentimos con toda esta sensación de la samba y de la fiesta brasileña, y más porque ya hoy se va a realizar la ceremonia de inauguración de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios, pero también hay otros asuntos que hay que destacar en esta cobertura que están haciendo nuestros compañeros Omar Cepeda y Eduardo Gaitán. Así es, Jorge. Nuestro compañero Omar Cepeda, cotitular de este espacio, director de la Agencia Informativa de Educación de México, tuvo la oportunidad de platicar con el doctor encargado de la delegación mexicana, Epifanio Castañeda, y bueno, nos manda esta información. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, es un placer saludarlos. Nos encontramos en Sao Paulo, en la sede donde se encuentra la delegación mexicana que participará en estos importantes Juegos Panamericanos Universitarios. Nos encontramos con el doctor Epifanio Castañeda. Doctor, es un placer. Usted viene precisamente con esta delegación pues para atenderlos. ¿Cómo es normalmente estas actividades desde su perspectiva, desde su óptica, desde su trabajo? Bueno, el trabajo del médico, igual que de los entrenadores, todos, es una gran importancia. Tan importante es que nosotros tenemos que seguir la huella de los atletas. Muchas veces el atleta trae una lesión escondida, y esta lesión escondida quieren que de la noche a la mañana salga. Pues esto no puede ser posible. Entonces, aquí lo importante es que la competencia se lleve de acuerdo lo más apegado a la salud y lo más apegado a corregir y tener en cuenta lo que es la salud del atleta. Porque si no cuidamos esto, entonces los resultados también van a tener sus resultados. ¿Qué tanto participan, se coordinan con los entrenadores? Porque creo que también debe haber una comprensión pues integral entre lo que hace el entrenador y lo que hacen ustedes como médicos del deporte, por supuesto, para el buen desempeño de los atletas. De hecho, nosotros siempre decimos que el papá del atleta es el entrenador, el papá deportivo, ¿no? Entonces, sí debe haber una coordinación, y más lo hacemos a través de la gente de CONDE. ¿Por qué esta coordinación? Porque muchas veces quieren dar sustancias, ejemplo de esto, y son sustancias que no son aptas. Entonces, al darlas y permitirlas, entonces nosotros estamos siendo parte de ese juego de ese atleta. Entonces, nosotros tratamos de tener esa coordinación y respetar el entrenamiento como tal, y nosotros el servicio médico, pero sin caer en el juego del atleta.
También para las personas en general que nos están viendo, debe de existir una educación muy clara de lo que es hacer deporte. No se trata nada más de meterse al gimnasio de la noche a la mañana para que de repente, ¿no? O ya sea por salud o por adelgazar, por lo que sea, de repente la gente quiere ponerse a hacer deporte. Tiene que tener claridad en cómo hacerlo, por qué hacerlo, qué disciplinas, cuánto tiempo, en fin, todas estas características. De hecho, una adecuación física tiene que llevar su preparación, porque si se hace de la noche a la mañana, el trabajo no es científico. Ahora, cuando una persona de nuestro público quiere hacer actividad, tiene que respetar su condición física, porque cuando no se hace este respeto, se cae en el ego, y es precisamente el ego lo que nos hace caer en lesiones. Y estas lesiones van a ser, ¿por qué? Porque nuestro sistema musculoesquelético tiene una función, nuestro sistema cardíaco tiene otra función. Entonces, cuando se trabaja todo el sistema en conjunto, vamos a salir ganando. De hecho, las autoridades de CONDE han estado organizando junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa para llevar a cabo congresos encaminados previamente a ese servicio. Y le voy a decir una cosa, a pesar que llevamos 20 congresos, no se ha cobrado solamente en uno. Entonces, el beneficio ahí está, la cuestión es que el atleta, el individuo, quiera acercarse a él, y con todo gusto. O sea, el servicio médico es para todos. Viene un importante congreso y eso habla de que también ustedes como médicos están pues en la actualización, en el aprendizaje, en el conocimiento. Platíquenos un poquito de este congreso que se va a celebrar ahora en Mazatlán. Sí, de hecho, este congreso, el 20º y tercero, el cuarto, junto con el CONDE y hasta con autores de piso que van a estar en Mazatlán, va a ser 4 y 5 de octubre. Están invitados todos, tanto gente de aquí de Panamericanos, gente donde quiera ir. Sigue siendo gratis la entrada al congreso. Ya la llegada pues ya se encargarán ustedes, ¿no? Pero este congreso lleva todas las temáticas desde lo que es la educación física, la educación para la salud, la coordinación que deben de tener FISU América, México y los diferentes países. ¿Por qué esto? Porque es gente de trabajo, gente que ha querido que estos resultados que se han ido mejorando desde años para acá, que esto siga rumbo a ser mejor, mejor y mejor. Y la verdad que la gente que está inmiscuida en esto es gente de trabajo. Doctor, muchísimas gracias por estas palabras para la Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto tus consejos tan importantes para nuestra audiencia. Gracias y todo el éxito. Muchas gracias a ustedes, y la verdad aquí haciendo equipo el trabajo es menos y es mejor resultado. Completamente de acuerdo, gracias. Regresamos con más información al estudio. Ana Cristina. Muchas gracias, Omar. Ya mañana las competencias arrancan, atletismo y fútbol soccer en estos Juegos Panamericanos Universitarios. Y ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy en Interfaz. Los esperamos mañana, más bien el lunes. Que tengan un excelente fin de semana.